El corredor veloz. Alexander Nikolayevich Afanasiev. En un reino muy lejano, lindando con una ciudad, había un pantano muy extenso. Para entrar y salir de la ciudad había que seguir una carretera tan larga que, yendo deprisa, se empleaba 3 años en bordear el pantano, y yendo despacio se tardaba más de 5. A un lado de la carretera vivía un anciano muy devoto que tenía 3 hijos. El primero se llamaba Iván, el segundo, Vasilip, y el tercero, Simeón. El buen anciano pensó hacer un camino en línea recta a través del pantano, construyendo algunos puentes necesarios, con objeto de que la gente pudiese hacer todo el trayecto tardando solamente 3 semanas o 3 días, según se fuese a pie o a caballo. De este modo harían todos gran economía de tiempo. Se puso al trabajo con sus 3 hijos, y al cabo de bastante tiempo terminó la obra. El pantano quedó atravesado por una ancha carretera en línea recta con magníficos puentes. De vuelta a casa, el padre dijo a su hijo mayor: «Oye, Iván, ve, siéntate debajo del primer puente y escucha lo que dicen de mí los transeúntes». El hijo obedeció y se escondió debajo de uno de los arcos del primer puente, por el que en aquel momento pasaban 2 ancianos que decían: «Al hombre que ha construido este puente y arreglado esta carretera, Dios le concederá lo que pida». Cuando Iván oyó esto salió de su escondite, y saludando a los ancianos, les dijo: «Este puente lo he construido yo, ayudado por mi padre y mis hermanos». «¿Y qué pides tú a Dios?», preguntaron los ancianos. «Pido tener mucho dinero durante toda mi vida». «Está bien. En medio de aquella pradera hay un roble muy viejo, excava debajo de sus raíces y encontrarás una gran cueva llena de oro, plata y piedras preciosas. Toma tu pala, excava y que Dios te dé tanto dinero que no te falte nunca hasta que te mueras». Iván se fue a la pradera, excavó debajo del roble y encontró una caverna llena de una inmensidad de riquezas en oro, plata y piedras preciosas, que se llevó a su casa. Al llegar allí, su padre le preguntó: «¿Y qué, hijo mío, qué es lo que has oído hablar de mí a la gente?». Iván le contó todo lo que había oído hablar a los 2 ancianos y cómo éstos lo habían colmado de riquezas para toda su vida. Al día siguiente el padre envió a su segundo hijo. Vasilip se sentó debajo del puente y se puso a escuchar lo que la gente decía. Pasaban por el puente 2 viejos, y cuando estuvieron cerca de donde Vasilip se hallaba escondido, éste los oyó hablar así: «Al que construyó este puente, todo lo que pida a Dios le será concedido». Salió enseguida Vasilip de su escondite, y saludando a los 2 ancianos, les dijo: «Abuelitos, este puente lo he construido yo con ayuda de mi padre y de mis hermanos». «¿Y qué es lo que tú desearías?», le preguntaron. «Que Dios me diese, para toda mi vida, mucho grano». «Pues vete a casa, siega trigo, siémbralo y verás cómo Dios te dará trigo para toda tu vida». Vasilip llegó a casa, contó al padre lo que le habían dicho, segó trigo y luego sembró la semilla. Enseguida creció tantísimo trigo que no sabía dónde guardarlo. Al tercer día el viejo envió a su tercer hijo. Simeón se escondió debajo del puente, y al cabo de un rato oyó pasar a los 2 ancianos, que decían: «Al que hizo este puente y esta carretera, de seguro que Dios le dará todo lo que le pida». Al oír Simeón estas palabras salió de su escondite y se presentó a los 2 hombres, diciéndoles: «Yo he construido este puente y esta carretera con la ayuda de mi padre y de mis hermanos. ¿Y qué es lo que pides a Dios?». «Que el zar me acepte como soldado de su escolta». «Pero muchacho, ¿no sabes que esa profesión de soldado es difícil y pesada? ¿Cuántas lágrimas vas a verter? Pídele a Dios cualquier otra cosa más agradable para ti». Pero el joven insistió en su propósito, diciéndoles: «Ustedes son viejos y, sin embargo, lloran. ¿Qué tiene de particular que llore yo, que soy más joven? El que no llore en este mundo llorará en el otro. Ya que te empeñas, nosotros te bendeciremos». Y diciendo esto pusieron las manos sobre su cabeza, y al instante el joven se convirtió en un ciervo que corría con gran velocidad. Corrió a su casa, y su padre y hermanos, apenas lo vieron, quisieron cazarlo, pero él escapó y volvió junto a los ancianos, quienes lo transformaron en una liebre. Volvió por segunda vez a su casa, y cuando allí se dieron cuenta de que había entrado una liebre, se echaron sobre ella para cogerla, pero se escapó y se volvió a acercar a los 2 viejos, los cuales, por tercera vez, lo transformaron en un pajarito dorado que volaba con gran rapidez. Voló a casa de su familia, y entrando por la ventana, se puso a piar y saltar en el alféizar. Los hermanos procuraron cogerlo, pero él,
con gran ligereza, escapó al campo. Esta vez, cuando el pajarito dorado se arrimó a los dos viejos, se transformó en el joven de antes y estos le dijeron: Ahora, Simeón, vete a alistarte en el ejército del zar. Si tuvieses que ir a algún sitio con gran rapidez, podrás transformarte en ciervo, en liebre o en pájaro, tal como nosotros te hemos enseñado. Simeón volvió a casa y pidió al padre que le dejase ir a servir al zar como soldado. ¿Por qué quieres ir a servir al zar, cuando todavía eres joven y aún no tienes experiencia de la vida? No, padre, déjame ir, porque es la voluntad de Dios. El padre le dio permiso y Simeón preparó todas sus cosas, se despidió de su familia y tomó la carretera que iba a la capital. Caminó muchos días, y al fin llegó, entró en el palacio y se presentó al mismo zar. Se inclinó delante de él y le dijo: Mi zar y señor, no te ofendas por mi osadía, quiero servir en tu ejército. Pero muchacho, tú eres demasiado joven todavía. Puede que sea demasiado joven e inexperto, pero creo que podré servirte igual que los demás, y así lo prometo a Dios. El zar consintió y lo nombró soldado de su escolta personal. Pasado algún tiempo, un rey enemigo emprendió una guerra sangrienta contra el zar. Este empezó a preparar su ejército y quiso dirigirlo en persona. Simeón pidió al zar que lo dejase ir también a él para acompañarlo, el zar consintió, y todo el ejército se puso en camino en busca del enemigo. Caminaron muchos días y atravesaron muchas tierras, hasta que al fin llegaron a enfrentarse con el enemigo. La batalla había de tener lugar dentro de 3 días. El zar pidió que le preparasen sus armas de combate, pero, con la prisa con que se marcharon de la capital, habían dejado olvidados en palacio la espada y el escudo. El zar sin sus armas no quería entrar en batalla para batir al enemigo. Hizo leer un bando disponiendo que si había alguien que se considerase capaz de ir y volver a palacio en 3 días y traerle la espada y el escudo, que se presentase. Al que consiguiese traerle sus armas, el zar ofrecía darle en recompensa por esposa a su hija María, la cual llevaría como dote la mitad del imperio, y además sería declarado heredero del trono. Se presentaron varios voluntarios, uno de ellos decía que él podría ir y volver en 3 años, otro que en 2 años, y un tercero que en 1. Entonces Simeón se presentó al zar y le dijo: Majestad, yo puedo ir a palacio y traerte tu espada y tu escudo en 3 días. El zar se puso contentísimo, lo abrazó 2 veces y escribió enseguida una carta a su hija, en la que disponía que entregase a sus soldados Simeón la espada y el escudo que había dejado olvidados en palacio. Simeón cogió el mensaje del zar y se marchó. Cuando estuvo a 1 legua del campamento se transformó en ciervo y se puso a correr con la rapidez de una flecha. Corrió, corrió y cuando se cansó se transformó en liebre, continuó así con la misma rapidez, y cuando las patas empezaron a cansarse se transformó en un pajarito dorado y voló con más rapidez que antes. 1 día y medio después llegaba a palacio, donde la zarevna María se había quedado. Se transformó entonces en hombre, entró en palacio y entregó a la zarevna el mensaje del zar. Esta lo tomó, y después de leerlo preguntó al joven: ¿De qué modo has podido pasar por tantas tierras en tan poco tiempo? Pues así, respondió Simeón. Y transformándose en un ciervo dio, con gran velocidad, unas carreras por el parque. Después se acercó a la zarevna y descansó la cabeza sobre las rodillas de la joven, ésta cortó con sus tijeritas un mechón de pelo de la cabeza del ciervo. Después se transformó en una liebre y se puso a dar saltos y brincos, cobijándose luego en las rodillas de la zarevna, quien también cortó otro mechón de pelo de la cabeza de la liebre. Por último, se transformó en un pajarito con la cabeza dorada, voló de un lado a otro y se posó sobre la mano de la zarevna María. La joven le arrancó algunas plumitas doradas de la cabeza, cogió los mechones de pelo que había cortado al ciervo y a la liebre y las plumas del pajarito y lo puso todo en su pañuelo, que ató y escondió en su bolsillo. El pajarito esta vez se transformó en el joven de antes. La zarevna hizo que le diesen de comer y beber y le dio provisiones para el camino. Después de entregarle el escudo y la espada del zar su padre, al despedirse le dio un abrazo, y el joven corredor se marchó al campamento de su zar. Otra vez se transformó en ciervo, cuando se cansó de correr, en liebre, cuando se cansó de nuevo, en pajarito, y al tercer día vio, ya no lejos, la tienda imperial. Al llegar a la distancia de media legua se transformó en su verdadero ser y se echó en la sombra de un zarzal a la orilla del mar, para descansar un poco del viaje. Puso la espada y el escudo a su lado, pero era tanto el cansancio que tenía, que se durmió al momento. Uno de los generales del zar, que por casualidad paseaba por allí, descubrió al corredor dormido,
aprovechándose de su sueño lo tiró al agua, y cogiendo la espada y el escudo fue a la tienda de campaña del zar y le entregó las armas, diciéndole: Señor, he aquí tu espada y tu escudo, yo mismo te los he traído. El zar, entusiasmado, dio las gracias al general sin acordarse de Simeón. A las pocas horas se entabló la batalla con el enemigo, el resultado de la cual fue una gran victoria para el zar y su ejército. Al pobre Simeón, cuando cayó al mar, lo cogió el zar del mar y lo arrastró a las profundidades de su reino. Vivió con este zar durante un año y se puso muy triste. ¿Qué tienes, Simeón, te aburres aquí? Le preguntó un día el zar del mar. Sí, Majestad. ¿Quieres ir a la tierra rusa? Sí quiero, si su Majestad lo permite. El zar lo subió y lo sacó a la orilla durante una noche muy oscura. Simeón se puso a rezar, diciendo: Dios mío, haz salir el sol. Cuando el cielo empezaba a teñirse de púrpura por levante con la luz de la aurora, el zar del mar se presentó a Simeón, lo agarró y se lo llevó otra vez a su reino. Vivió allí otro año, y de la tristeza que tenía estaba siempre llorando. Otra vez le preguntó entonces el zar: ¿Por qué lloras, muchacho? ¿Te aburres? Mucho, Majestad. ¿Quieres volver a la tierra rusa? Sí, Majestad. Lo cogió y lo dejó a la orilla del mar. Simeón, con lágrimas en los ojos, rogó al Señor, diciendo: Dios mío, haz que salga el sol. Apenas empezó a teñirse el horizonte, el zar del mar se presentó como la otra vez, lo cogió y lo arrastró a las profundidades de su reino. Pasó el pobre Simeón el tercer año, y estaba tan afligido que no hacía más que llorar todo el día. Un día que estaba más triste que de costumbre, el zar del mar se le acercó y le dijo: Pero, ¿por qué lloras? ¿Te aburres? ¿Quieres volver a la tierra rusa? Sí, Majestad. Lo sacó por tercera vez fuera del agua y lo dejó a la orilla del mar. Apenas se encontró Simeón fuera del agua, se puso de rodillas, y con grandísimo fervor rogó así: Dios mío, ten piedad de mí. Haz que salga el sol. No había tenido tiempo de decirlo, cuando el sol se mostró en todo su esplendor, iluminando el mundo con sus rayos. Esta vez el zar del mar tuvo miedo a la luz del día y no se atrevió a salir a coger a Simeón, el cual se vio libre. Se puso en camino hacia su reino, transformándose primero en ciervo, después en liebre, y finalmente en un pajarito, y en poco tiempo llegó al palacio del zar. En los 3 años que habían pasado, el zar llegó con su ejército a la capital de su reino e hizo los preparativos para la boda de su hija con el general embustero que dijo ser quien había llevado al campamento la espada y el escudo imperiales. Simeón entró en la sala donde estaban sentados a la mesa María Zarevna, el general y los convidados, y apenas María lo vio entrar, lo reconoció y dijo a su padre: Padre y señor, permíteme decirte algo muy importante. Habla, hija mía, ¿qué es lo que quieres? El general que está sentado a mi lado en la mesa no es mi prometido. Mi verdadero prometido es el joven que acaba de entrar en la sala. Y dirigiéndose al recién llegado le dijo: Simeón, haznos ver cómo fuiste tú el que consiguió llevar tan velozmente la espada y el escudo. Simeón se transformó en ciervo, corrió por el salón y se paró cerca de María Zarevna. Esta sacó de su pañuelo el mechón de pelo que había cortado al ciervo, y mostrándolo al zar le enseñó el sitio de donde lo había cortado y le dijo: Mira, padre, esta es una prueba. El ciervo se transformó en liebre, saltó por todas partes y se fue a echar en el regazo de la Zarevna. María mostró entonces el mechón de pelo que había cortado a la liebre. Se transformó la liebre en un pajarito con la cabeza de oro, y después de volar con gran rapidez por todo el salón vino a posarse en un hombro de la Zarevna. Esta desató el tercer nudo de su pañuelo y mostró al zar las plumitas doradas que había arrancado de la cabeza del pajarito. Al ver esto el zar comprendió toda la verdad, y después de escuchar las explicaciones de Simeón, condenó a muerte al general. A María la casó con Simeón y éste fue nombrado heredero del trono. Fin.